Doy una cordial bienvenida a los estudiantes del aula virtual de Global Business Surgeons Consultores. En este noveno tutorial de nuestro curso en Minitab, veremos cómo realizar con las herramientas del software los diversos cuadros de control para variables discretas, en este caso binomial y Poisson. Esto apoyando a la fase del ciclo DMAMC controlar dentro de un proceso de calidad 6 Sigma. Vamos adelante con nuestra experiencia de conocimiento. Estamos de nuevo en la interfaz principal del software Minitab, en donde exhibimos un caso que se comporta bajo una distribución binomial, representando así una variable discreta. Y dice, una comercializadora de lácteos hará un cuadro de control para controlar, valga la redundancia, las devoluciones diarias de bolsas de leche durante un mes. Cada bolsa de vuelta se considera defectuosa y como lote las vendidas. Realice las 4 pruebas y determine el proceso está controlado. Entonces, en la hoja de trabajo, en la columna 1 tenemos el tamaño del lote, el cual vendría a ser la cantidad de bolsas de leche vendidas, y en la columna 2 tenemos las respectivas devoluciones, lo cual representaría la falla en calidad. Si miramos hacia abajo, nuestro n o cantidad de observaciones viene a ser de 30, pues representaría los 30 días para un mes. Lo primero que vamos a hacer en el software Minitab es crear un cuadro de control que responda al comportamiento de esta variable binomial para determinar si se encuentra bajo control estadístico o no el proceso, entendiendo por ello que el comportamiento se deba únicamente a las variaciones inherentes del proceso y no a factores especiales que puedan eliminar dicha aleatoriedad. Para ello vamos a crear un cuadro de control denominado el cuadro P, el cual va a medir las proporciones de la ocurrencia de defectos, en este caso las devoluciones, sobre los totales respectivos del lote. Nos dirigimos entonces al menú Estadísticas, Gráficas de control, Gráficas de atributos, P, en donde se nos va a desplegar esta ventana para empezar a parametrizar el cuadro P. Donde dice variables, vamos a poner la variable de respuesta o a la que queremos hallarle la proporción como parte defectuosa. Por ello vamos a seleccionar la columna 2 de devoluciones. Donde dice tamaños de los subgrupos, hay dos opciones. O pueden poner un número entero para generar unos límites de control superior e inferior fijos, o pueden poner los tamaños de subgrupos como el tamaño del lote contra el cual se va a contrarrestar las devoluciones, generando así límites de control superior e inferior variables por el tamaño del lote. Entonces vamos a seguir el segundo procedimiento. Seleccionamos tamaño del lote. Miremos entonces los diferentes botones con argumentos y opciones para la elaboración de la gráfica P. En el primero que dice escala, lo que se va a poder parametrizar es el formato de los ejes y líneas de referencia de dicha gráfica, es decir, de cuánto en cuánto se va a exhibir, por ejemplo, los ejes X y Y. No la vamos a parametrizar. En la que dice etiquetas sirve para agregar textos, ya sea como títulos, subtítulos o notas al pie para personalizar el gráfico. Tampoco lo vamos a mover. Donde dice múltiples gráficas es una opción que va a servir para cuando hay varias variables de respuesta. Entonces se pueden generar varias gráficas que se presenten de manera paralela. Tampoco lo vamos a presentar. Donde dice opciones de datos se va a mostrar los datos que se desean incluir o excluir a la gráfica principal. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando hay un dato que es muy disperso, que se puede considerar una excepción, podemos omitirlo para que no se muestre en la gráfica y no altere la distribución de la misma. Finalmente tenemos las opciones de gráfica P, que estas son las que sí vamos a empezar a parametrizar. En la pestaña de parámetros, aquí donde dice proporción, sirve para estimar el límite central sin que Minitab lo calcule de manera automática. Esto podría ser, por ejemplo, cuando se encuentra con datos históricos. No lo vamos a poner. Donde dice estimación, sirve para decirle a Minitab que nos arroje en el gráfico ya sea la información por los subgrupos que establecimos o tomando todas las observaciones que tenemos en las dos columnas. Entonces vamos a dejarlo tal cual. Donde dice límite sirve para programar los límites superiores e inferiores de control acorde a la cantidad de desviaciones estándar que queremos que muestre.
Donde dice pruebas, esta parte es central a lo que vamos a parametrizar. Resulta que Minitab para las variables discretas tiene 4 formas de hacer pruebas estadísticas para determinar si ese proceso se encuentra bajo control o no. La primera prueba dice un punto por encima de cada desviación estándar desde la línea central, donde k es igual a 3. Quiere decir que el cuadro de control por defecto que aparece es a un nivel de 3 sigmas. Es decir, si hay un punto que está por encima del límite superior de control o por debajo del límite inferior de control, se va a considerar que ese proceso está por fuera de control estadístico. La segunda prueba dice k puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. En este caso k es igual a 9. Es decir, que si hay 9 puntos que están por encima o por debajo del límite central sin cruzar por él, se consideraría que es un comportamiento sesgado y que por lo tanto se está eliminando la aleatoriedad del proceso. La siguiente dice k puntos consecutivos todos ascendentes o todos descendentes, lo cual mostraría un comportamiento de tendencia en donde en este caso vendrían a ser 6 puntos seguidos, lo que denote que hay un sesgo en ese comportamiento. Finalmente tenemos la cuarta prueba que es k puntos consecutivos alternando arriba y abajo. Es decir, si se encuentran 14 o más puntos en forma de zigzag, estaríamos diciendo que también se está presentando un comportamiento sesgado y el proceso está fuera de control estadístico. Vamos a seleccionar entonces que nos arroje las 4 pruebas. Le damos entonces aceptar para que tome los cambios guardados en las pruebas. Volvemos a opciones de gráfica P y vamos a la parte de etapas. Esto sirve para cuando tenemos varias etapas en lo que sería la clasificación de los procesos, por ejemplo, por turnos, por ejemplo, por periodos, etcétera, etcétera. Entonces no vamos a utilizar etapas. En la pestaña que dice mostrar, pone precisamente qué subdivisiones se van a realizar dentro de la gráfica P para mostrar los diferentes comportamientos parametrizados, lo cual no vamos a mover. Lo que sí vamos a generar es un almacenamiento en la hoja de trabajo en donde vamos a decir que en dicha hoja de trabajo nos ponga el punto graficado que viene a ser la proporción resultante de cada observación en el cuadro P. Vamos a decir que nos arroje el valor de la línea central y los valores de los límites superior e inferior de control. Le damos a aceptar, nuevamente aceptar, y esto es lo que nos arrojaría Minitab, en donde tenemos la gráfica, el diagnóstico y abajo tenemos los datos de almacenamiento que parametrizamos. Empecemos entonces con el análisis de la gráfica de P de devoluciones resultante. En el pie de página, Minitab nos arroja una anotación donde dice: las pruebas se realizaron con tamaños de la muestra desiguales. Esto fue cuando parametrizamos al inicio, en donde dijimos que como subgrupos tomara la columna C1 del tamaño del lote. ¿Esto en qué afectaría? En que los límites superiores e inferiores de control que vemos aquí en rojo no van a ser una línea recta con un valor estandarizado, sino que va a depender del tamaño de dicho lote. En el centro vemos una línea verde que cruza que viene a ser el valor de P, el cual representaría el límite central, que en este caso se tomaría como la sumatoria del total de devoluciones dividido entre la sumatoria de los diferentes tamaños de lote para el periodo de esos 30 días. En pocas palabras, entonces, ¿qué estamos analizando en la gráfica P de devoluciones? Lo que estamos haciendo es una comparación de lo que vendría a ser la proporción estimada para el total de lotes con sus respectivas devoluciones respecto a la proporción de cada uno de esos días. Es decir, cuando un punto esté por encima de la línea P, estaríamos diciendo que la proporción de devoluciones para ese lote fue superior a la estimada en el total. Igual sería cuando un punto aparezca por debajo. Diríamos que para ese día el total de devoluciones representaron una proporción inferior para ese lote respecto a lo que vendría a ser la proporción estimada sobre el total. Pasemos a analizar entonces lo que nos arroja Minitab en la ventana de sesión correspondiente a las pruebas de control estadístico para la gráfica P. Entonces tenemos que esta gráfica no pasa la prueba 1 y la prueba 3, reflejados
como un botón rojo sobre la distribución central. Entonces decimos que la prueba 1 es un punto fuera más allá de 3 desviaciones estándar de la línea central. Dice que la prueba falló en el punto número 24, que es el que vemos acá. Entonces aquí estaríamos diciendo que hay un sesgo importante y es que esta observación se sale del límite superior de control. Y también dice Minitab que no pasa la prueba 3 donde hay 6 puntos consecutivos, todos en aumento o todos en descenso. La prueba falla en el punto 9, en donde si contamos aquí habría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos que estarían en sentido ascendente, lo cual mostraría un sesgo de tendencia en esa distribución. Finalmente, en la hoja de trabajo aparecen los resultados del almacenamiento que se parametrizaron, en donde por este lado tenemos el punto graficado que viene a ser el valor de cada una de las proporciones como observaciones dentro de la gráfica P de devoluciones. El límite central en este caso va a ser igual para todos. Aparecen los límites inferiores y los límites superiores que van a ser variables dada la parametrización por subgrupos. Ahora bien, existe una variación para la gráfica P, la cual se denomina gráfica NP, y la diferencia es que ya no se va a calcular la proporción total y su respectiva relación con la proporción sobre cada uno de los lotes de la parte defectuosa, en este caso las devoluciones, sino que va a calcular sobre esa proporción total cuánto sería lo que se estimaría de devoluciones en cantidades para después mostrarlo por cada uno de los tamaños de muestra. Entonces vamos a generar ahora una gráfica NP en Minitab. Para ello, entonces nos dirigimos nuevamente al menú Estadísticas, Gráficas de control, Gráficas de atributos y ahora vamos a seleccionar NP. En este caso, como variables vamos a seleccionar nuevamente devoluciones y como subgrupos nuevamente vamos a seleccionar tamaño de lote. Nos vamos a ir de una vez a las opciones de gráfica NP, en donde vamos a decir que nos arroje nuevamente las 4 pruebas y que en almacenamiento nos muestre nuevamente punto graficado, valor de la línea central, valor de los límites superiores e inferiores de control. Le damos a aceptar, aceptar nuevamente y esto sería lo que nos arroja Minitab. Comparando entonces los resultados de la gráfica NP con la gráfica P, vemos que en este caso el límite central, al igual que los límites superiores e inferiores de control, también se mueve, no es una línea estandarizada. Esto debido a que la ecuación que sirve para calcular el límite central en una gráfica NP viene a ser la sumatoria del total de devoluciones para el periodo de 30 días sobre la sumatoria total de los tamaños de lote para esos mismos 30 días, eso multiplicado por el tamaño del lote de la observación en cuestión. Esto quiere decir que la línea central lo que nos va a determinar es el valor esperado que según la proporción total debería tomar la cantidad de devoluciones para ese tamaño de lote. Ahora bien, la distribución de las observaciones lo que hace es mostrar la cantidad de devoluciones como una cuenta, como un número entero de lo que vendría a ser ese lote para ese día. En este caso, por ejemplo, estamos tomando la muestra número 9, el día 9, en donde se encontraron 20 devoluciones como una cuenta. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que mide la gráfica NP? La gráfica NP lo que mide es cuántas devoluciones se encontraron realmente en ese lote respecto al estimado que debería encontrarse de devoluciones para ese mismo lote, teniendo en cuenta la proporción de la totalidad para esos 30 días en este caso. Ahora bien, analizando entonces los test o pruebas estadísticas para verificar si el proceso se encuentra bajo control o no, vemos que la distribución central varía un poco de gráfica a gráfica. En este caso encontraríamos que únicamente sobre el punto 24
se está fallando a la prueba número 1 en donde decimos que este punto se encuentra por encima de una variación de 3 sigmas. Hasta este punto, entonces ya tendríamos el análisis completo bajo dos gráficas para una variable de tipo binomial. Voy entonces a minimizar y voy a parar por un momento el tutorial para mostrarles un nuevo caso en donde vamos a aplicar los cuadros de control, pero aplicados a una variable de tipo Poisson. Bueno, tenemos este segundo caso donde dice que la gerencia de un campo de golf determina que la calidad del césped se considera aceptable si la cantidad de defectos, las cuales representan esas áreas de pasto que están a diferente altura de lo que viene a ser lo reglamentario, son inferiores a 3 por cada zona de 1 km². Se toma una muestra aleatoria de 15 zonas. Realice las 4 pruebas y determine el proceso está controlado. Entonces, al igual que con las gráficas P y NP, para los modelos de Poisson existen también dos tipos de gráficas. Entonces, aquí en la hoja de trabajo tenemos como columna 1 las 15 zonas que se van a analizar de ese campo de golf. Para hacer la primera gráfica todavía no vamos a tomar la columna 2 en donde vamos a asumir el enunciado y vamos a decir que cada zona tiene la misma cantidad de km², o sea, de 1. En la columna 3 vamos a encontrar los errores de césped en donde vamos a decir que hasta 3 errores es aceptable, pero por encima de 3 errores ya no se consideraría aceptable, como en este caso, que en la zona 14 hay 4 errores en el pasto. Esto ya vendría a ser excesivo. Entonces, para empezar con el análisis para esta variable de Poisson, vamos a irnos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributo y primero vamos a crear una gráfica C. Se nos despliega entonces esta ventana. Como variables, en este caso no nos va a pedir subgrupos, si se dan cuenta. Esto quiere decir que tanto el límite superior como inferior de control de una gráfica C van a ser valores estandarizados, van a salir como una línea recta. Entonces lo que nosotros queremos ver como variables son los errores del césped. Los botones que tenemos acá son iguales a los que vimos en la parametrización de las tablas P y NP, con lo cual vamos a acceder directamente a la de opciones de gráfica C, en donde para las pruebas vamos a pedir que nos arroje las 4 y en almacenamiento vamos a pedir que nos muestre punto graficado, valor de línea central y los límites superiores e inferiores de control. Le damos a aceptar 2 veces y encontramos entonces lo siguiente. En cuanto a los cálculos de una gráfica C, podemos decir que la ecuación que respalda el cálculo del límite central es un promedio simple en donde se va a realizar la sumatoria de los errores encontrados sobre el total de las zonas en este caso. Esto nos daría un valor de 2,467, el cual estaría como eje central para un límite superior e inferior de control que están dispuestos a más o menos 3 sigmas. Todo lo anterior contrastado con una distribución interna de observaciones, la cual va a mostrar la cantidad de defectos encontrados por cada una de las zonas a manera de cuenta. Entrando a la parte de la prueba de control estadístico, entonces podríamos decir que el resultado de Minitab arroja que no pasa la prueba número 4, en donde se dice que 14 puntos consecutivos alternados hacia arriba y hacia abajo demostrarían un comportamiento no aleatorio, por lo que se concluiría que el proceso está por fuera de control estadístico. En este caso vemos un comportamiento de zigzag que comprobaría los resultados de esta prueba. A grandes rasgos, entonces la pregunta a responder es, ¿qué mide una gráfica C? Una gráfica C mide la cantidad de defectos en una distribución Poisson respecto al promedio de ocurrencia de los mismos. Quiere decir que en este caso, si un punto aparece por encima del límite central, estaría diciendo que tiene más defectos que el promedio. En caso contrario, si aparece un punto por debajo de la línea central, diríamos que en ese caso se está presentando un número de defectos por debajo del promedio. Al igual que como vimos con las distribuciones binomiales, resulta que hay una variación de la gráfica C para las distribuciones de tipo Poisson denominada la gráfica U.
A diferencia de la gráfica C, la gráfica U va a considerar unos tamaños de muestra diferentes. En este caso, entonces no vamos a asumir que todas las zonas tienen la misma cantidad de área de kilómetros cuadrados, sino que vamos a contemplar esta columna 2 en donde vamos a decir que cada una de las zonas de ese campo de golf tiene un área diferente. Empecemos entonces a crear la gráfica. Primero nos dirigimos al menú Estadísticas, nuevamente Gráficas de control, Gráficas de atributo y esta vez vamos a seleccionar U. En donde aparece variables, entonces vamos a poner errores de césped nuevamente. Pero si se dan cuenta, ahora sí aparece para seleccionar tamaños de los subgrupos. Como usted puede ir concluyendo, vamos a decir entonces que en este caso el límite superior e inferior de control ya no van a representar una línea recta, sino que va a tener una variación acorde a los subgrupos. Entonces, como subgrupos vamos a seleccionar los kilómetros cuadrados de cada una de esas zonas. Nos vamos directamente a opciones de gráfica U, en donde vamos a seleccionar que nos arroje las 4 pruebas de control estadístico y nuevamente los valores de almacenamiento que hemos establecido. Le damos a aceptar y vamos a encontrar el siguiente resultado. En este caso, entonces, vamos a ver que el comportamiento del límite superior es variable dependiendo de los subgrupos que viene a ser el área de cada una de las zonas, y el límite inferior de control está sobre 0, puesto que si lo disponemos a menos 3 sigmas nos va a dar un valor negativo, lo cual no sería correcto para la gráfica, entonces se asume que el valor es de 0. Ahora hablemos de la ecuación que respalda el cálculo del límite central U. Vamos a decir que U es igual a tomar el total de errores de césped, sumarlos y dividirlo entre la sumatoria o el total de los kilómetros cuadrados. Esto contrastado con una distribución central de observaciones que va a tomar los errores de césped divididos entre cada uno de los kilómetros cuadrados o el área que compone cada una de las zonas. Diríamos entonces que lo que mide a grandes rasgos la gráfica U es la cantidad de defectos que se presenta sobre cada una de las zonas teniendo en cuenta su área sobre el total estimado de defectos que hay sobre todo el campo de golf. Quiere decir que si una observación aparece por el límite central, está mostrando que la cantidad de defectos proporcional a su área es superior a lo que se había estimado inicialmente como la totalidad de defectos sobre la totalidad de área del campo de golf. Serían entonces zonas críticas. Asimismo, si una observación aparece por debajo de la línea central, diríamos que la proporción de defectos en cuanto a su área para esa zona está por debajo de lo que se habría estimado como defectos sobre el total del campo de golf. Finalmente, vamos a mirar hacia las pruebas de la gráfica U y vamos a decir que en cuanto a gráfica U, este proceso se encuentra totalmente bajo control estadístico. Esto sería entonces todo por este tutorial. Si tiene alguna inquietud adicional, no dude en consultármela a través de los mecanismos del aula virtual. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.